Estamos contactados esta mañana con el doctor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, es ministro de Economía y Finanzas. Doctor Tuesta, muchas gracias por su tiempo. Muy buenos días. Buenos días, Ecatado. Sí, doctor, nosotros ya anteriormente, gracias a su participación aquí en RCR, usted también ya había advertido meses atrás que no íbamos bien en la economía y que se había caído en recesión. Caso que negaba el ministro de Economía, el señor Alex Contreras, y que finalmente tuvo que dar cuenta ya a través de una comunicación que se trajo desde el Moody's, ¿no? ¿Cuál es su concepción al respecto de esta situación en nuestro país en parte de la economía? ¿Cómo se está manejando? Ahora se ha pedido este crédito suplementario. ¿Cuál es la situación para que lo entiendan nuestros oyentes y televidentes a nivel nacional? Por favor, doctor Tuesta. Sí, claro. Yo creo que las personas, tus oyentes, los ciudadanos de pie, han experimentado claramente una pérdida en su calidad de vida, ¿no? Y esto no es algo reciente, es algo que se ha venido presentando de manera paulatina y gradual durante la última década. Ya con el gobierno de Castillo, quizás se le terminó de dar el último golpe, digamos, a las posibilidades de generar inversión privada. Entiendes que generar inversión privada es clave para generar empleo, para generar la posibilidad de que haya demanda, compras en las tiendas, etcétera. Y luego de ese escenario, el clima de conflictividad y polarización que hemos vivido en el país, combinado también con la falta de decisión y compromiso del gobierno, es lo que nos está llevando a este contexto en que las posibilidades de crecer y de prosperar se han limitado. El tema central es que, es que este gobierno debería haber tomado el liderazgo de empujar aquellas medidas que nos hagan más productivos, ¿no? Y más bien se han estado decantando por aquellas medidas que significan más inyección de recursos fiscales, como si los recursos fiscales se produjeran automáticamente, y más aún sabiendo que estamos con limitantes fiscales, y más aún sabiendo que el problema no es un problema de compra, de demanda, digamos, sí, es cierto, la gente tiene dificultades para comprar, pero el origen está en que no hay inversión y lo que se tiene que alentar es la inversión. Se requiere propuestas para inversión y eso es en lo que vienen coincidiendo varios analistas que tienen un buen diagnóstico del tema. Así es, doctor. Y precisamente en base a estos analistas y especialistas en economía, el propio ministro de Economía y Finanzas los ha criticado, ¿no? Ha dicho que no era correcto hablar de una recesión mientras indicaba que el consumo y empleo seguían creciendo. ¿Es así correctamente donde se está llegando al crecimiento del empleo? ¿Va a seguir creciendo el consumo? ¿Cuál es la situación en realidad ahora después de haber declarado la recesión, haber reconocido el propio ministro de Economía? Bueno, yo creo que lo que se ha escuchado en estos últimos días es un primer paso, pero no el paso completo. Es decir, el primer paso ha tomado bastante tiempo al gobierno decir ya finalmente y pronunciar con todas sus letras la palabra recesión. Yo creo que no sé, de repente por una idea un poco errónea de que diciendo que las cosas vienen bien, y simplemente diciéndolas, las expectativas iban a mejorar, cuando al final esto ha significado una negación de la realidad que ha golpeado mucho más a la expectativa, porque ya pues no se cree, ¿no? En las palabras, ¿no? Pero ok, reconocieron. Pero el siguiente paso es qué medidas tomamos, ¿no? Y lo que hemos escuchado es que se quiere impulsar un crédito suplementario, que es más gasto, que estamos diciendo que el camino de nuestra salida no va por esa vía. Es más, no hemos escuchado que subrayando que este crédito suplementario va a ayudar a la salida, nos va a salir finalmente de la recesión. Y el tema no es así, eso entonces lo que falta es hacer el diagnóstico claro, y el diagnóstico claro es que se requiere medidas que hagan nuestro país más productivo. ¿Qué medidas nos referimos? Pues primero mejorar el ambiente de negocios. Los pequeños bodegueros, aquellos que tienen sus pequeños negocios, están acogotados, ¿no? Por un Estado que no los deja crecer.
trámites, permisos, coimas, si es que en muchos casos, en algunos municipios, excesos en las fiscalizaciones, la carga para ser formal es alta, ¿no? Los costos de contratación. Entonces, ahí está el problema y ese es lo que tiene, como digo yo, acotado al país y mientras el país no vea que hay cambios en ese lado, pues yo creo que la depresión va a mantenerse. Entonces yo creo que hay que cambiar, girar de política repetitiva y facilista y que además no va a ayudar de, oye, inyectar más dinero, como le digo, como si hubiera una cantidad infinita de recursos, cuando lo que claramente el inversionista, los agentes económicos quiere que se genere inversión y la inversión se genera siendo más productivos. Ujú. Ahora, hay algo muy importante que usted ha mencionado, que es la credibilidad, ¿no? Ahora, al entrar en contradicción, el propio ministro Alex Contreras ha perdido indudablemente la credibilidad y la confianza. ¿Sería de alguna manera una decisión correcta cambiar al titular de Economía en estas circunstancias? Mira, yo creo que hay que alejarnos, digamos, del tema personal, porque creo que el problema no es del Ministerio de Economía, el problema yo creo que es del gobierno, ese es el principal problema. Yo creo que hay una falta de actitud desde la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros respecto a la relevancia que tiene la agenda económica. Se lo ha dejado todo al ministro. El ministro ha sido bastante entusiasta, aparece en cámaras cada 15 días, sus avances, su programa con Punch, etcétera, pero es el único que habla de economía y los temas económicos al final dependen en gran medida del acompañamiento que tenga del resto de miembros de las otras carteras ministeriales, ¿no? Minería, por ejemplo, el ministro de Minería ve el sector minero y gran parte de la recuperación de la actividad económica depende del sector minero. Si yo tengo y voy a poner un caso, un ministro antiminero, ¿de qué sirve? O sea, el ministro de Economía tiene ahí un ámbito que está cerrado porque ese ministro no lo va a acompañar. Si tiene que hacer cambios en el mercado laboral y tiene un ministro de Trabajo que dice que no hay problemas en el mercado laboral, que todo está fantástico, entonces no tiene quien lo acompañe ahí. Si tiene luego ministros silentes en otros ministerios productivos, la producción, en transporte y comunicaciones, en vivienda y construcción, en fin, ¿no? Digamos, todos los otros ministerios que debieran acompañar, entonces la cosa va mal. Y claro, y quien tiene que arrear a esos otros ministros, ¿no? Para que se enfoque en una sola línea, viene de arriba, ¿no? Tiene que estar involucrado el presidente y la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros. Tiene que salir a hablar, señalar que no solamente que el ministro hable de que va a hacer reformas, sino que sea la presidenta y que ella hable y el premier hablen de esa reforma de productividad. Porque si solamente lo ven hablando al ministro, sea el actual o sea el que venga, no va a avanzar absolutamente nada. Lo que se requiere justamente es que todo el gabinete ministerial y partiendo del presidente estén en modo productividad, la agenda productividad, y eso no se ve. Entonces, como digo, el tema no es un cambio de personas, del cambio del ministro, sino es una actitud general del gobierno. ¿Y por qué esa actitud es importante? Porque gran parte de esas reformas que se requieren hacer requieren interacción con las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, viene la... Se necesita un líder, en todo caso lideresa, en este caso en cuanto a la presidenta de la República, en general, ¿no? Porque no se ve ese aspecto tanto económico. Ahora se está hablando ya de un fenómeno del niño que se va a venir con fuerza al parecer y no se están tomando las previsiones necesarias y eso indudablemente va a golpear mucho la economía. Totalmente. Y ahí yo creo que la presidenta tiene que salir del escenario supervivencia, ¿no? Yo creo que ella se ha quedado en una estrategia de equilibrios precarios con las diferentes bancadas, ¿no? Es decir, te doy algo para que no me vaques, ¿no? A ti otra cosa, entonces al final terminas de crear un ente contradictorio dentro del Ejecutivo y paralizado, ¿no? Porque tiene que contentar a todo el mundo con el objetivo simplemente de extender lo máximo posible y si puedo llegar al 2026. Y si esa es su política, vamos a decirle, de Estado, económica, sobrevivir, no sé que la cosa, aunque vaya mal, llegue. Y yo creo que necesita un poco más de valentía, ¿no? Y más bien generar esa estrategia sólida para poder interactuar bien con esas fuerzas
y para promover reformas, porque ahí se va a necesitar consensos y apoyos políticos. Ahora, ya ha reconocido esta recesión por parte del propio ministro de Economía, ¿cómo va a afectar a nuestro país, a los diversos sectores, señor Tuesta? Bueno, si no se hace nada, vamos a ver un escenario cada vez más complicado y el tema es que todo no queda en lo económico. Al final todo esto se puede ir trasladando a una agudización más clara en lo político, en lo social, puede acelerar situaciones de conflictividad. Eh, entonces no es broma, ¿no? No es un tema solamente estadístico, sino son eh, situaciones que van a llevar lamentablemente a promover un clima de inestabilidad. Por eso es importante que se tome ya estas acciones y repito, y no voy a cansar de subrayar la importancia de políticas pro productividad y dejar de lado las políticas de expansión fiscal, que además hoy estamos con algunos limitantes importantes en lo que significa la consecución de nuestro equilibrio fiscal. Ahora, finalmente, señor Tuesta, esta situación que está sucediendo en el Medio Oriente, este conflicto, mucha gente se pregunta, el ciudadano de a pie, ¿puede afectar a nuestro país desde el punto de vista económico? Sí, ese es un tema que hay que observar cómo va transitando en las próximas semanas y meses. Un escenario probabilístico que puede darse es que pues esto termine siendo una conflagración larga, que tenga consecuencias en el ámbito político-económico, fundamentalmente en lo que significa el tema del petróleo, que genere y que tenga una derivada geopolítica también en algunos países desarrollados, que golpee la confianza económica en esos países y la demanda global se vea afectada. Y si esa demanda global se ve afectada, por supuesto que nuestras exportaciones y nuestra posibilidad de crecer también se va a enfrentar a otro escollo. Entonces, ese es otro riesgo, aún no desplegado completamente, con posibilidades de encogerse o expandirse. Hay que ver cómo evoluciona, pero yo creo que ahí, y si seguimos sin hacer cosas acá eternamente, vamos a complicarnos más la situación. Ahora, no se puede predecir, ¿no? En una bolita mágica, pero ahora también la situación del dólar, por ejemplo, en nuestro país está subiendo de puntito a puntito, ¿no? Se está ya prácticamente a llegar a los 3 soles con 90 céntimos. ¿Esto influye también, señor Tuesta? Por supuesto, influye en la sensación de la población, hay una transferencia, ¿no? Del valor no solamente en lo que significa la influencia psicológica, ¿no? Que tiene la población el hecho que el dólar suba. Hay un tema concreto que la gente utiliza el dólar como un mecanismo de ahorro y al mismo tiempo también influye sobre los niveles de precio, ¿no? Porque algunos de esos productos son importados, ¿no? Entonces, esto sin duda eh, contribuye, ¿no? A la sensación de que las cosas no van bien, ¿no? No obstante, digamos, en el contexto actual, justamente esta subida del dólar responde a esta incertidumbre que existe en el escenario global debido a los temas de Medio Oriente, ¿no? Los riesgos crecen, entonces los grandes inversionistas mundiales prefieren ir a terreno más estable, a países más predecibles, ¿no? Donde creen que sus inversiones están mejor resguardadas que en países emergentes, como es el caso de Perú. Bien, muchas gracias, doctor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, ex ministro de Economía y Finanzas. Agradecidos nosotros siempre aquí en RCR por su participación valiosa. Muchas gracias, buenos días. Estimado Lizardo, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Encantado. Muchas gracias.